presidente Joe Biden. Solamente 4 meses al día de la elección. Mi nombre es Dana Bash. Soy copresentadora del State of the Union. Presentador de Dalit en CNN y coanfitrión del Estado de la Unión. Dana y yo seremos presentadores esta noche. Nuestra tarea es facilitar un debate entre ambos candidatos esta noche. Antes de presentarlos, deseamos compartir las reglas del debate con la audiencia. El expresidente Trump estará al lado izquierdo de la pantalla. El presidente Biden estará a la derecha. Lanzaremos una moneda para determinar sus posiciones. Cada candidato tendrá 2 minutos para responder una pregunta y 1 minuto cada uno para respuestas y refutaciones. 1 minuto adicional para seguimientos, aclaraciones o respuestas será a discreción del moderador. Cuando sea el tiempo de que un candidato hable, su micrófono se encenderá y el del oponente se apagará. No habrá interrupciones. Será, por lo tanto, difícil entender si esto sucediera. Al final del debate, cada candidato tiene 2 minutos para declaraciones finales. No habrá ninguna comunicación con personas de las campañas. Al aceptar nuestra invitación para debatir, ambos aceptaron estas reglas. Bien, ahora demos la bienvenida al presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Cómo están? Gracias. Y por favor den la bienvenida al presidente 45 de Estados Unidos, Donald Trump. Caballeros, muchas gracias por estar aquí. Comencemos el debate. Comencemos con el tema que los votantes coherentemente han dicho es su preocupación principal, la economía. Presidente Biden, la inflación ha bajado, pero los precios siguen altos. Desde que usted tomó el mando, los precios de los productos esenciales han aumentado. Por ejemplo, una canasta de víveres que costaba $100, ahora cuesta más de $120. Unos precios típicos de casas han saltado más de 20%. ¿Qué dice usted a los que dicen que están peores bajo su presidencia que bajo Trump? Tenemos que ver qué fue lo que yo recibí cuando llegué a la presidencia, lo que me dejó el señor Trump. Teníamos una economía que estaba en aprietos, la pandemia se estaba manejando mal, mucha gente estaba muriendo, no se estaba tomando la situación en serio. Recomendaban que se inyectaran blanqueador en las venas. No había empleos, el desempleo se había incrementado al 15%, la situación era terrible, así que tuvimos que volver a encarrilar las cosas y eso es lo que comenzamos a hacer. Hemos generado 15 millones de nuevos empleos, generado empleos en el sector manufacturero, pero hay que hacer más. La clase media sigue en aprietos. Yo vengo de Scranton, Pensilvania, una casa donde en la mesa de la cocina se discutía el presupuesto del mes, el precio de la gasolina, de la vivienda, de muchas cosas. Por eso estoy trabajando tan duro para asegurarme que lidiemos con esos problemas y nos vamos a asegurar de reducir el precio de las viviendas. Nos vamos a asegurar de construir 2 millones de nuevas unidades de vivienda y vamos a luchar para que no se imponga la codicia de las empresas. Ese es el problema en este momento. Aparte de eso, en la situación en la que si tenemos que analizar todo lo que se ha hecho bajo este gobierno, él no hizo mucho. Para cuando dejó la presidencia la situación era de caos, total caos. Así que hemos encaminado las cosas, hemos generado empleos, llegamos a una situación en la que hemos reducido el precio de las medicinas, lo cual es muy importante para mucha gente. Un tope de $15 por la insulina en lugar de $400. Ningún anciano tiene que pagar más de $200 por las medicinas que tengan que consumir a partir del año que viene. Y esta situación estará al acceso de todos los estadounidenses. Estamos trabajando para reducir los precios que cuentan en la mesa del comedor de las casas. Gracias, presidente Trump. Tuvimos la mejor economía en la historia de nuestro país. Y todo el mundo se maravilló de ella, igual el resto del mundo, hasta que llegó COVID. Y lo que hicimos es que invertimos el dinero necesario para evitar una gran depresión, como tuvimos en el año 1929. Cuando terminamos, hicimos un trabajo fantástico, nos dieron mucho crédito por la economía y con los militares, ninguna guerra, todo iba fantástico. Pero
nunca nos dieron el crédito de salir de ese problema del COVID. Él creó unos mandatos que fueron un desastre para nuestro país. Y nosotros le entregamos un país en donde la bolsa estaba más alto de antes de COVID. Y nadie pensaba que eso era posible. El único trabajo que él ha creado ha sido para inmigrantes ilegales y las personas que regresaron del COVID. Ha hecho un trabajo malo. La inflación está matando el país, nos está matando. Gracias, presidente Biden. Mire, la economía más grande del mundo, él es el único que piensa eso, nadie más lo piensa, que teníamos la mejor economía del mundo. Y la realidad es que estábamos en una situación en la que la economía recompensaba solo a los más acaudalados. La mayor deuda en la historia, el mayor incremento bajo cualquier presidente. Este es el único presidente desde Hoover que dejó menos trabajos de los que recibió cuando comenzó. La idea de que él hizo algo significativo con las Fuerzas Armadas. Mire, cuando él era presidente, estaban matando a gente en Afganistán, no hizo nada a ese respecto. Cuando era presidente, estábamos en una situación en la que teníamos esta noción que este era un país seguro. La verdad es que soy el único presidente en este siglo que, en esta década, que no tiene soldados muriendo en ninguna parte del mundo, como ocurrió con él. Presidente Trump, quiero hacer un seguimiento. Bueno, le voy a hacer una pregunta a usted. Usted puede hacer lo que quiera con lo que le preguntemos. Quiero hacer seguimiento. Usted quiere imponer un 10% de arancel en todos los artículos que entran a este país. ¿Cómo se asegurará que eso no impulse los precios más altos? No las va a incrementar, lo que va a establecer las cosas con los países que nos han estado robando y los va a forzar a pagarnos mucho dinero y a reducir nuestro déficit. Pero él hizo un comentario. La única cosa que dijo correctamente es que di la reducción de impuestos más grande en la historia y el recorte de las regulaciones más grande de la historia, y después los trabajos regresaron fuerte. Él está tomando crédito por eso de los trabajos y eso no es verdad. Él dijo que heredó una inflación de 9% y heredó nada de inflación y se mantuvo así casi 14 meses y después se explotó todo bajo su presidencia y no saben lo que harían en su administración. En la historia de él ha sido la peor. Y respecto a Afganistán, Afganistán estaba saliendo con dignidad, con fuerza, y él salió y fue la cosa más bochornosa en la historia de nuestro país. Presidente Trump, durante los últimos 8 años bajo sus dos administraciones, la deuda nacional subió a números récord. Y según análisis recientes, su administración aprobó 4 millones de dólares en deuda, mientras que el presidente Biden, usted apoyó 4,8 millones de nueva deuda. Así que, presidente Trump, muchos de los recortes que usted firmó como ley van a vencer el año próximo. Usted quiere extenderlos e ir incluso más allá, dijo. Con Estados Unidos enfrentándose a déficits de millones de dólares y récords de deudas, ¿por qué deben las corporaciones pagar menos de impuestos que lo que pagan ahora? Porque la reducción de los impuestos inició la mejor economía que habíamos visto hasta después de COVID y pudimos sobrepasar COVID mejor que cualquier otro país. Pero cuando reducimos los impuestos, el impuesto corporativo fue reducido de 39 a 21%. Nosotros tomamos más ingresos con menos impuestos y las empresas traían trillones de dólares a nuestro país del exterior y el país estaba funcionando como nunca antes. Estábamos ayudando a reducir la deuda, utilizar el oro líquido del petróleo y estábamos teniendo algo que nunca se había tenido. El COVID vino y nos cambió todo. Le entregué una situación magnífica con las terapéuticas y todas las creaciones medicinas. Más personas murieron bajo su administración, a pesar de que casi lo habíamos solucionado. Y nosotros atravesamos el COVID directamente. Es algo que no les gusta comentar. Más personas murieron bajo su administración que en la nuestra.
el mandato que se exigía que las vacunas se tomaran, y es lo que el público más resistió, y hizo un trabajo débil. Y le digo, no solamente alrededor del mundo no somos respetados, no respetan nuestro liderazgo. A los Estados Unidos somos como un país de tercer mundo. Él está tratando de perseguir sus oponentes políticos utilizando la justicia, y es una gran pena el daño que él ha hecho a nuestro país. Y le quiero preguntar por qué él le ha permitido a millones de personas entrar aquí de prisiones, instituciones mentales, entrar a este país y destrozarlo. Presidente Trump, hablaremos de la inmigración más adelante. Presidente Biden, quiero darle la oportunidad de responder a esa pregunta sobre la deuda nacional. Él tuvo la mayor deuda nacional que cualquier otro presidente en 4 años. Él también aprobó recortes fiscales para beneficiar a los más adinerados. Yo he corregido el sistema fiscal. Por ejemplo, tenemos 1.000 trillonarios en Estados Unidos. Estamos en una situación en la que ellos solo pagan una fracción en impuestos. Si pagaran solamente el 24 o 25% en impuestos, podríamos recuperar $500 mil millones en 10 años. Podríamos erradicar la deuda que él dejó y hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Cuidado infantil, cuidado de los ancianos, asegurarnos de seguir fortaleciendo el sistema de salud, asegurándonos de que las personas elegibles puedan recibir lo que deben recibir con el COVID, discúlpeme, o lidiar con todo lo que tenemos que hacer sobre... Mire, si finalmente derrotamos al presidente Trump. Bueno, es verdad. Él le ganó a Medicaid, él lo mató totalmente y lo está destrozando a Medicare. Todas estas personas que están entrando los están poniendo en el plan de Medicare, de seguridad social, lo van a destrozar. Este hombre solo va a destrozar la seguridad social. Son millones de personas entrando al país, poniéndolos en la seguridad social, y lo va a destrozar. Solamente como Medicare va a acabar con él. Y lo que le está pasando a nuestro país en los últimos 4 años no se puede creer. Los países extranjeros no pueden creer que le ha pasado a Estados Unidos. No somos respetados, no nos gustan, le damos todo lo que quieren y piensan que somos tontos, muy tontos. Lo que estamos haciendo para otros países, y ellos no hacen nada por nosotros. Lo que ha hecho este hombre es totalmente criminal. Gracias, presidente Trump. Dana. Esta es la primera elección presidencial desde que la Corte Suprema cambió a Roe v. Wade. Esta mañana la Corte hizo otro caso de aborto, permitiendo temporariamente un aborto en Idaho, a pesar de que ese estado tiene una restricción. Usted tomó crédito, presidente Trump, sobre esto para devolver la cuestión del aborto a los estados. Sin embargo, el gobierno federal aún tiene que ver con el acceso que las mujeres puedan tener a la píldora del aborto, lo cual es responsable de unos 2/3 de los abortos. Como presidente, ¿usted limitaría las medicinas del aborto? La Suprema acaba de aprobar la ley del aborto y estoy de acuerdo con esa decisión y no la bloquearé. Si analizamos esta pregunta que está haciendo, es complejo pero no muy complejo. Hace 51 años tuvimos Roe contra Wade y todo el mundo quería que regresara esa decisión a los estados, incluyendo demócratas, liberales, conservadores, todos querían que ese poder residiera en los estados. Y yo elegí a 3 grandes magistrados a la Corte Suprema y votaron en anular a Roe contra Wade para que regresara ese control a los estados. Hace 10 años empezaron a hablar de cuántas semanas, etcétera, pero cada profesor legal alrededor del mundo, las personas más respetadas, apoyaba que regresara a los estados. Ahora los estados están buscando la forma de hacerlo. Si analizamos a Ohio, es una decisión que salió más liberal que se hubiera esperado. Kansas igual, Texas es diferente, Florida es diferente, pero todos están haciendo sus propias decisiones y ahora los estados lo controlan. Ese es el voto del pueblo. Como Reagan, yo creo en las excepciones y creo que es importante creer en las excepciones. Hay que seguir nuestro corazón.
las excepciones para violación, incesto y la vida de la madre. Es importante considerar eso. Siga su corazón. Pero eso tiene que ver con otras cosas. El problema es que ellos son radicales. Ellos tomarán la vida de un niño en el 8º y 9º mes y hasta después de nacimiento. Si mira el antiguo gobernador de Virginia, él estaba dispuesto a hacer esto. Pondremos el bebé a un lado y determinaremos qué hacer con el bebé. Entonces, regresamos, devolvimos la solución al Estado y ahora el país se está uniendo en esta solución y es una decisión fantástica. Lo que hiciste fue algo terrible. La mayoría de los expertos apoyaban a Roe. Esta idea de que todos estaban en contra, eso es algo ridículo. Y este es un tipo que dice que los estados deben decidir. Pero cuando una persona tiene 6 meses de embarazo, ni siquiera sabe que está embarazada. Pero la gente tiene que decidir con su médico qué es lo que van a hacer. Esa idea que esto lo pueden decidir los estados es como decir, vamos a dejar las decisiones de derechos civiles a cada estado para que tengan sus propias reglas. Hay muchas mujeres jóvenes que están en esta situación. Yo fui a un funeral y tuvimos el caso de una chica que fue asesinada por un inmigrante. Pero esto es lo que está pasando. Hay muchas jóvenes que son violadas por familiares, sus cónyuges, hermanos, hermanas. Esto es ridículo y no pueden hacer nada al respecto. Gracias. Han habido muchas mujeres jóvenes asesinadas por las mismas personas que él permite que crucen nuestra frontera. Es la frontera más peligrosa del mundo. Y él la abrió y estos asesinos están entrando a nuestro país y están violando y matando a mujeres. Es una cosa horrible. Y respecto a los abortos, ahora está en manos del Estado. Los estados están votando. En muchos casos son decisiones muy liberales, en otros es el opuesto. Y están regresándolo al poder del pueblo, que es lo que todo el mundo quería, incluyendo los fundadores, si lo hubieran sabido, que francamente no sabían de este tema. Todo el mundo quería que regresara al Estado, incluyendo Reagan. Él no lo pudo hacer. Y muchos presidentes lo han intentado, que regresara al Estado. Y yo fui el que lo logré. Y esto lo regresa al voto del pueblo. Cada escolar legal lo quería así también. Y quedándonos en este tópico, el presidente Biden, 7 estados no tienen ninguna restricción legal hasta dónde una mujer puede llegar a tener un aborto. ¿Usted apoya algún límite hasta cuándo una mujer puede hacerlo? Yo apoyaba Roe versus Wade, que hablaba de 3 trimestres. La primera parte es entre la mujer y el doctor. La segunda fase en condiciones extremas. Y en la tercera parte por los doctores, es decir, las mujeres y el Estado. La idea que nuestros próceres querían que los políticos tomaran estas decisiones sobre la salud de las mujeres es algo ridículo. Ningún político puede tomar esa decisión. La debe tomar un médico. Así es como se debe hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y si soy elegido, voy a restablecer Roe versus Wade. Eso significa que él puede llevar la vida de un bebé hasta el 9º mes y hasta después de nacimiento, porque algunos estados, llevados por demócratas, le quitan la vida después de nacimiento, incluyendo el gobernador de Virginia. Ponga el bebé ahí, ahora decidimos qué hacer con él. Él está dispuesto a arrancarle el bebé a la madre en el 9º mes y matarlo. Nadie quiere que eso ocurra, ni demócrata ni republicano. Estás mintiendo, eso no es verdad. Roe versus Wade no contempla eso. Esas no son las circunstancias. Solo cuando la vida de una mujer está en peligro, que va a morir. Es la única circunstancia en que eso se permite. Pero no estamos hablando de abortos en la última fase del embarazo. Bajo Roe contra Wade permitía aborto a plazo final y podía hacer lo que se quería. Eso pensamos que es una cosa mala, que es una acción radical, y los demócratas son los radicales, no los republicanos.
americanos. Durante 51 años esto fue la ley. Los expertos decían que era la forma correcta. 51 años y se revirtió porque este hombre puso conservadores en la Corte Suprema. Él asume el crédito por esto. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Qué va a hacer si los republicanos de MAGA, si él es elegido, y los republicanos de MAGA controlan el Congreso y aprueban una prohibición universal del aborto, punto? En general, después de 6, 8 o 10 semanas, algo extremadamente conservador, lo va a aprobar. Yo lo vetaría, él lo firmaría. Gracias. Hablemos del tema de la migración y seguridad en la frontera. Presidente Biden, un número récord de inmigrantes han cruzado legalmente la frontera del sur, abrumando ciudades como Nueva York y Chicago y en casos causando preocupaciones de seguridad. Tomando en cuenta eso, ¿por qué los votantes han de confiar en usted para resolver esta crisis? Porque trabajamos muy duro para lograr un acuerdo bipartidista que no solamente cambiaba todo eso, sino que contemplaba que estuviéramos en una situación en la que bajo ninguna circunstancia alguien podía cruzar la frontera de forma irregular. Íbamos a incrementar el número de funcionarios de asilo. Por cierto, la patrulla de fronteras me apoyó a mí, a mi posición. Aparte de eso, tenemos una situación. Cuando él era presidente, él estaba separando a bebés de sus madres, los ponían en jaulas, separando a las familias. Esa no es la forma correcta de hacerlo. Lo que yo he hecho, cambié la ley. ¿Y qué ha pasado? Cambié las cosas y ahora la situación es que hay 40% menos gente cruzando la frontera ilegalmente. La situación es mejor que cuando él dejó la presidencia y seguiremos hasta llegar a una proscripción total, una iniciativa total, lo que vamos a hacer con más agentes de la patrulla de fronteras y Presidente Trump. Yo no sé qué está diciendo al final. No creo que sabe lo que él dijo tampoco. Mira, teníamos la frontera más segura en la historia del país. Lo único que tenía que hacer es dejarla así. Decidió abrir la frontera, nuestro país, a personas que vienen de prisiones, de instituciones mentales. Tenemos más terroristas, un número altísimo, de todo el mundo, no solo de Sudamérica, de todo el mundo del Medio Oriente. Están entrando. Y él lo ha dejado abierto, la frontera. Él no utilizó legislación. Yo dije, cierren la frontera y la tuvimos segura. En los últimos meses de mi presidencia, respecto a la patrulla fronteriza, que por cierto, me apoyaron para presidente, habla con ellos. Teníamos la frontera más segura en la historia, ahora tenemos la peor frontera. No ha habido nada como esto y hay personas muriendo en todos sitios. Presidente Biden. Los únicos terroristas que han cruzado la frontera son los que vinieron bajo su gobierno, gente de Al-Qaeda que vino durante su gobierno y mataron a 3 soldados estadounidenses. Son los únicos terroristas que han entrado. No estoy diciendo que no han cruzado terroristas, pero la idea que están vaciando las cárceles y mandando a la gente para acá, eso no es verdad. Eso no hay estadísticas que lo avalen. Nuevamente está mintiendo. Presidente Trump, sobre el mismo tema de inmigración, usted dijo que va a llevar a cabo el programa de deportación más grande en este país. Quiere decir que deportará a todo inmigrante indocumentado, incluyendo a aquellos que tienen empleos y aquellos cuyos esposos, esposas son ciudadanos y los que han vivido aquí décadas. Y en caso afirmativo, ¿cómo lo hará? Quiero decir que nosotros matamos a 3 personas. Las personas que matamos fue al-Baghdadi y Soleimani, los terroristas más grandes del mundo, y que tuvo un impacto enorme en todo, no solamente en la frontera. Él es el que mató y ha matado a personas debido a la frontera mala, incluyendo cientos de miles de personas muriendo, incluyendo matando a nuestros ciudadanos cuando entran. Nosotros estamos viviendo en un nido de ratas. Están matando a nuestras personas en Nueva York, California, en cada estado, porque no tenemos frontera. Cada estado es una frontera debido a sus políticas ridículas y locas, y están entrando personas y matando a nuestros ciudadanos. Nosotros le llamamos crimen de migrantes. Yo le digo el crimen migrante de Biden. Están matando a niveles que nunca hemos visto antes. Y está leyéndolo sobre estas 3 chicas increíbles con cuya madre acabo de hablar. Estuvieron en el funeral para una niña de 12 años. Es horroroso.
Estamos hecho un país no civilizado y él abrió las fronteras, nadie ha visto nada como esto y tenemos que sacar a muchas de estas personas fuera rápido porque van a destrozar nuestro país. Están viviendo en hoteles de lujo en Nueva York. Nuestros veteranos están en la calle muriéndose. ¿Por qué no le interesa a nuestros veteranos? No le gusta a los militares. Yo tuve la aprobación más grande de veteranos, cuidándolos en la administración de veteranos, y él ha eliminado todo lo que yo aprobé. Ellos abandonaron todas las cosas que aprobé. Ahora está todo por la mitad de lo que antes lográbamos, simplemente porque yo lo apoyaba, que es algo loco. Matamos tantas personas en la frontera debido a que están entrando. Es algo muy triste en América. Entiendo el micrófono. Todo lo que él ha dicho es mentira, todo. Por ejemplo, los veteranos están mucho mejor ahora desde que yo aprobé la ley PAC. 1 millón de ellos tienen ahora seguro y sus familias lo tienen gracias a esto. Por el efecto de la gente naranja o de los fosos de quema de desechos. También tenemos una situación donde tenemos un gran respeto por los veteranos. Mi hijo pasó 1 año en Irak y cuando regresó vino aquejado de cáncer y se enfermó. Yo estuve en Francia conmemorando el Día D y hablé con los héroes. Yo fui al cementerio de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial. Y un general de 4 estrellas me dijo que usted no le quería ir ahí porque hablaba de tontos y de perdedores. Usted es el perdedor. Presidente Trump. Mira, primero, eso fue alguien que inventaron esa frase, una revista baratona que ya hoy ha fracasado. Eso lo inventaron y él lo ha puesto en anuncios, en publicidad. Tenemos 19 personas que avalan que yo no dije eso. ¿Qué está diciendo? ¿Que yo estoy en un cementerio hablando de veteranos? Porque nadie está cuidando a nuestros veteranos. Me alegro que esto ha surgido porque él lo ha traído a la luz. Nadie ha cuidado a nuestros soldados como yo hice. Pensar que yo, frente de generales, utilizaría la frase de tontos y perdedores de nuestras tropas, nunca lo dije. Como él inventó todo lo de Rusia, sobre todo como los agentes 51 expertos de inteligencia que me acusaron de negociar con Rusia. Después, los otros que negaron que el portátil de su hijo era desinformación rusa. No, él inventó lo de los mentirosos y lo de los tontos ahora. Un general de 4 estrellas que estaba a su lado dijo que usted lo dijo, punto. Número 1. Y número 2, la idea que yo tengo que pedirle disculpas por cualquier cosa es un exabrupto. Hemos hecho más por los veteranos que ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos, por ellos y sus familias. La única obligación sagrada que tenemos como país es velar por nuestros veteranos cuando regresen al país y por sus familias y de darles dotación cuando van a la guerra. Eso es lo que hace la administración de veteranos. Están haciendo más por los veteranos que nunca. Muchas gracias. Hablando de la política exterior, quiero comenzar a hablar sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. Ahora está en el 3er año. El presidente Trump, Vladimir Putin, dijo que solamente vamos a acabar esta guerra si Rusia se queda con el territorio ucraniano que ya ha reclamado y que no se... Primero, nuestros veteranos y soldados no pueden aguantar este tipo. No lo pueden aguantar. Piensan que es el peor comandante de tropas que hemos tenido. No pueden aguantarlo. Vamos a aclarar eso primero. Y me prefieren a mí más que cualquier otro. Y eso está basado en cualquier información, en toda la información. Respecto a Rusia y Ucrania, si tuviéramos a un presidente verdadero que fuese respetado por Putin, nunca hubiera invadido a Ucrania. Muchas personas que han muerto, muchas más que se saben. Esos números, esas cifras que hablan son quizás doble o triple de la realidad. Yo creo que él animó a que Rusia entrara. Lo que pasó es que él fue tan malo con Afganistán y fue embarazoso lo que ocurrió, que cuando Putin vio la incompetencia de nuestro liderazgo, como tenía que haber votado a esos generales, los tenía que haber despedido.
Ningún general fue despedido por el momento más bochornoso de nuestro país en Afganistán, cuando nos fuimos y dejamos billones de dólares de equipo y perdimos a 13 soldados y dejamos también americanos en Afganistán. Cuando Putin vio eso, dijo, mira, yo creo que vamos a entrar. Esto fue su sueño. Yo hablé con él de eso. La diferencia es que nunca hubiera invadido Ucrania conmigo, ni tampoco Israel hubiera sido invadida en 1 millón de años por Hamas. ¿Sabes por qué? Porque Irán los tenía cercados, no tenían dinero. Los Irán no tenían dinero para apoyar a Hamas, para el terror, conmigo. Por eso no hubo terror durante mi administración. Ahora el mundo entero está explotando bajo él. Presidente Biden. Nunca había escuchado tantas tonterías en mi vida, pero la realidad es esta. Estamos en una situación en que empecemos por el último punto. El ataque contra fuerzas estadounidenses, causándole daño cerebral a muchos de los soldados. Él no hizo nada al respecto. Esto fue cuando él era presidente. Fueron atacados. Y decían que eran solamente dolores de cabeza, pero no hizo nada. Número 2, teníamos a más de 100.000 estadounidenses y otros a quienes sacamos de Afganistán durante el puente aéreo. Tercero, estamos en una situación en la que si ustedes analizan lo que hizo Trump con Ucrania, ellos le dijeron a Trump, haga lo que le dé la gana. Y eso fue lo que hizo. Y le dijo a Putin, haga lo que le dé la gana. Y bueno, ¿se acuerdan que decían que iban a tomar Kiev en 5 días porque era parte de la Unión Soviética? Querían retomar Kiev y no lo hicieron. Y han perdido miles y miles de soldados. Gracias, presidente Trump. nunca dije Regreso eso. a usted un momentico. Quiero regresar a mi pregunta original, que era, ¿los términos de Putin son aceptados por usted? ¿Son aceptables? No, no son aceptables. Mire, esto es una guerra que nunca debía haber comenzado. Si teníamos un líder en esta guerra, él ha dado más de 200.000 millones de dólares a Ucrania, 200.000 billones de dólares. No ha habido nada como esto. Cada vez que Zelensky viene a este país, se lleva 60 billones de dólares. Es el mejor vendedor del mundo. No lo estoy atacando a él ni a nada. Lo único que estoy diciendo es que el dinero que estamos gastando en esta guerra nunca debía haber ocurrido. Yo solucionaré esa guerra entre Putin y Zelensky como presidente elegido antes de mi nominación. Las personas siendo matadas de forma tan absurda, y lo solucionaré antes de entrar a la presidencia. Presidente Biden, un minuto. La realidad es que Putin es un criminal de guerra. Él ha matado a miles y miles de personas. Y él ha dejado algo en claro. Él quiere restablecer lo que alguna vez fue el Imperio Soviético. No solo una parte, quiere a toda Ucrania. Eso es lo que creen que va a parar ahí. ¿Creen que va a parar si toma Ucrania? ¿Qué va a pasar con Polonia, con Belarus, con los países de la OTAN? Así que si quieren una guerra, piensen qué es lo que quiere, porque si él hace lo que quiere y se sale con la suya, y por cierto, todo ese dinero que le hemos dado a Ucrania, no les estamos dando el dinero, sino vendiéndoles las armas. Y nuestros aliados de la OTAN están generando tantos fondos para Ucrania como nosotros. Por eso tenemos una posición de fuerza. Gracias. Y hablando del Medio Oriente, en Oriente Hamas atacó a Israel, matando más de 1.000 personas y tomando muchas personas secuestradas, algunas aún vivas, y 5 americanos. Israel ha respondido creando una crisis humanitaria en Gaza. Presidente Biden, usted hizo una propuesta para resolver este conflicto, pero hasta ahora Hamas no ha devuelto a las personas que tienen secuestradas y continúa la ofensiva en Gaza. Entonces, ¿qué usted así hiciera para que Hamas e Israel terminen esta guerra? Número 1, todos en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el G7, los israelíes y Netanyahu han apoyado el plan que yo presenté. Han apoyado mi plan, que tiene 3 etapas. La primera etapa
es la de canjear a los rehenes por un cese al fuego. Segundo, extender el cese al fuego con condiciones adicionales. Y la tercera fase es el fin del conflicto. Solamente Hamas quiere continuar con la guerra. Nosotros seguimos insistiendo para que acepten. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Israel? Lo único que le he negado a Israel son bombas de 2.000 libras que no funcionan muy bien en zonas pobladas, matan a mucha gente inocente. Les estamos dando a Israel las armas que necesitan cuando las necesitan. Y por cierto, yo fui quien organizó la coalición mundial contra Irán cuando lanzaron un ataque con misiles contra Israel. Ni un solo israelí murió en ese ataque. Salvamos a Israel. Somos los principales apoyando a Israel en todo el mundo. Y no se puede permitir que jamás continúen esto. Seguimos enviando expertos y especialistas de inteligencia para erradicar a Hamas como hicimos con Bin Laden. Y hemos debilitado considerablemente a Hamas. Hay que eliminar a la organización, pero hay que tener cuidado de usar ciertas armas en centros poblados. Mira, regresando a Ucrania por un momento, tenemos un mar que nos separa. Las naciones europeas juntas han gastado $100 billones menos en nosotros. ¿Por qué él no las llama y les dicen, pongan su dinero, como yo logré que la OTAN hiciera? Cuando hablé con el secretario general, él dijo, Trump hizo el trabajo más increíble que había visto. Nosotros estábamos gastando casi 100% de la OTAN, era pagado por Estados Unidos. Él no está haciendo esto. Tienes que preguntarle a estas personas que pongan el dinero. Estamos gastando $100.000 millones más. Y para ellos es más importante porque ellos están en la locación del conflicto. Tenemos un mar entre nosotros, entre Israel y Hamas. Él dice que el único que quiere avanzar es Hamas. Él debe permitir que Israel continúe avanzando para terminar el trabajo. Él se ha convertido como un palestino. A él no le gusta porque él es un palestino malo. Él es muy débil. Biden tiene un minuto. Nunca había escuchado tantas tonterías. Este es el que quería sacarnos de la OTAN. Quería que nos saliéramos. Nuestra fortaleza se basa en esa alianza. Es un océano muy grande. Pero si tenemos una guerra en Europa, ¿qué va a pasar entonces? Si dejamos que Putin continúa, tenemos un acuerdo bajo el artículo 5, un ataque contra uno es un ataque contra todos. Él quiere lanzar un ataque nuclear y él dijo, bueno, está bien que Trump, él dice que Putin controle a Ucrania y haga lo que le den en gana. No tiene idea de qué es de lo que está hablando. Y tenemos otras 50 naciones alrededor del mundo que apoyan a Ucrania, incluyendo Japón, Corea del Sur, porque entienden que la ubicación de este país es una amenaza para la paz mundial. Esto no se va a limitar a Europa. Presidente Trump, para seguir, ¿usted apoyaría la creación de un Estado independiente de Palestina para poder llegar a la paz en la región? Pero antes que hagamos eso, el problema que tenemos es que nos gastamos todo el dinero, nos matan en comercio. Hice grandes tratos de comercio con la nación, con la comunidad europea. Si lo sumas, son como el tamaño, su economía, la comunidad europea, lo mismo que Estados Unidos. Ahora, no quieren nada nuestro, pero nosotros supuestamente tenemos que aceptar sus coches, su agricultura. Yo cambié eso, pero lo principal que cambié es que ellos no quieren pagar. Y la única razón que él puede jugar con la OTAN es que yo fui el que los convencí a poner cientos de billones de dólares. Y no voy a apoyar a la OTAN si ellos no pagan. Y me preguntaron, ¿nos protegería contra Rusia? En una reunión secreta de los 28 países. Y dije yo, no, si no pagan, no lo haré. Y de repente billones y billones de dólares comenzaron a entrar desde el día siguiente en los próximos meses. Ahora estamos en la misma situación. Estamos pagando las cuentas de todos. El tema de la democracia, expresidente Trump. Quiero preguntarle sobre el 6 de enero del 2021, después que usted hizo un llamamiento a sus seguidores aquel día. Algunos atacaron el Capitolio para detener el conteo de los votos. Como presidente, usted juró defender la Constitución. ¿Qué
¿Qué dice a los votantes que creen que usted transgredió esa promesa a través de sus palabras y acciones y que lo hará otra vez? No creo que muchas personas creen eso. Y déjame contarte sobre el 6 de enero. El 6 de enero teníamos una frontera muy fuerte, pocos atravesándola. Éramos independientes energéticamente. Teníamos en enero 6 los impuestos más bajos, las regulaciones más bajas que nunca. Nos respetaban por todo el mundo. Y entonces él llega y ahora se burlan de nosotros, somos estúpidos. Lo que le pasó a la reputación de Estados Unidos bajo el liderazgo de este hombre es horroroso, incluyendo utilizando las armas, el sistema judicial y policial, porque no sabe jugar. Tiene 80 segundos. Mi pregunta es, ¿qué dice aquellos votantes que creen que usted rompió su juramento constitucional a través de sus palabras y acciones y que se preocupan que lo hará otra vez? Yo no le dije eso a nadie. Dije pacíficamente y patrióticamente, y Pelosi, como si ve la noticia hace 2 días, dijo el otro día a su hija, que es una documentarista, le dijo, no, es mi responsabilidad, yo soy responsable por esto. Yo le ofrecí 10,000 soldados a la Guardia Nacional y ella lo negó. Y el alcalde de Washington también, por escrito, lo rechazó también. Yo ofrecí 10,000 tropas porque yo veía, y no tenía nada que ver, me pidieron que fuera a hacer un discurso, yo podía ver lo que estaba ocurriendo. Todo el mundo decía que iba a estar ahí el 6 de enero y dije, son un montón de personas, se podía sentir, todos podíamos sentirlo. Debería de haber alguna Guardia Nacional o lo que sea, y se lo ofrecí. Y ahora ella admite que ella lo rechazó. Fue el mismo día. No puede estar muy feliz con su hija, que la hizo parecer una mentirosa, y ella dijo que asumía responsabilidad total por el 6 de enero. Él alentó a esa gente que se fueran al Capitolio, número 1. Él estuvo sentado en el comedor de la oficina oval. Le estaban implorando, su vicepresidente y sus colegas republicanos le pedían que hiciera algo, que pidiera que cesara la violencia. Y él habla de esta gente, los describe como patriotas. La realidad es que ahora dice que los va a indultar. Y si son condenados, dice que va a conmutarles las sentencias. Pero no sé con cuántos casos ha ido a tribunales y todos decían, no, este hombre es responsable por lo que sucedió. Él no hizo nada. Esta gente debe estar en la cárcel y deben responder, y él quiere dejarlos en libertad. Y ahora dice que si vuelve a perder, con lo llorón que es, tendremos un baño de sangre. Presidente Trump, Lo que ellos le han hecho a algunas personas que son tan inocentes, debes de tener mucha pena. Has destrozado la vida de tantas personas. Cuando destrozaron a Portland, a tantas otras ciudades, a Minnesota, Minneapolis, lo que han hecho ahí, con los fuegos por toda la ciudad. Si yo no hubiera llevado la Guardia Nacional, esa ciudad hubiera sido destrozada. Todo lo que ocurrió, tomaron todo Seattle, iba a llevar la Guardia Nacional y salieron todos inmediatamente. Lo que él dijo, que todo este sujeto es tan incorrecto. Una otra cosa. El comité seleccionado de 2 republicanos horrorosos y todos demócratas, ellos destrozaron y borraron toda la información que había porque se dieron cuenta que estábamos correctos. Y borraron y destrozaron toda la información.